classroom are, in old language, a couple thousand years ago, disciples. Those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. El 26 de marzo de 1997, la policía encontró en una mansión de Santa Fe, California, 39 cuerpos de hombres y mujeres muertos. Pronto se descubrió que estos individuos habían pertenecido a una secta ovni llamada Heaven's Gate y se habían suicidado. Ellos habían sido guiados hasta la muerte por un hombre llamado Marshall Applewhite. Pero hasta cierto momento esta secta tenía dos líderes, Marshall Applewhite y Bonnie Lou Nettles. Marshall Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 en Texas. Él era hijo de un ministro presbiteriano y por un buen tiempo él también quería ser ministro. Hasta llegó a ir a la escuela para ser ministro. Pero luego descubre que tenía una pasión por la música, que su pasión, su vida, quería dedicársela a la música. Luego se fue a estudiar a Austin College, y ahí se gradúa con un grado de filosofía y sus compañeros lo describen como alguien extrovertido y con una personalidad muy magnética. Luego se gradúa con una maestría de música y voz. Se cuenta que tenía una bella voz y que él trabajaba enseñando música en colegios, trabajaba en coros de iglesias y hasta en la ópera de Houston. Se casó con Ann Pierce en 1952 y tuvieron 2 hijos. Todo parecía estar yendo bien para Marshall, pero cuando él empezó a dirigir el programa de artes escénicas en la Universidad de St. Thomas, surgió un problema. Lo despidieron, ya que lo habían descubierto teniendo un romance con un alumno. En 1968, Marshall se divorcia de su esposa y se aleja por completo de sus hijos. A continuación, él intenta abrir una tienda de sándwiches, pero no resultó y quebró rápidamente. Un año más tarde, él conocería a alguien que cambiaría su vida por completo. Bonnie Lou Nettles nace el 29 de agosto de 1927 en Houston, Texas. Se cuenta que ella no era una persona muy devota de la religión, la seguía, pero no era muy devota, en el sentido de que no era muy creyente. Sin embargo, a ella le interesaban todas las religiones. No creía en una sola, estaba interesada en todas y también era muy estudiosa de la Biblia. Se convirtió en enfermera y en 1949 se casa con un negociante. Con él tuvo 4 hijos. Todo parecía ser bastante común y corriente, un matrimonio bastante convencional, hasta que poco a poco ella se empieza a interesar cada vez más en algo que estaba empezando a tomar bastante fuerza, empezaba a volverse bastante popular, pero todavía era poco convencional y un poquito contracultura. Esto era, por ejemplo, teosofía, metafísica, astrología, movimientos ocultistas y hasta creía tener el poder de hablar con los muertos. Empezó a hacer sesiones de espiritismo en su propia sala y hasta escribía una columna de astrología en su periódico local. Su esposo, obviamente súper conservador, empezó a preguntarse ¿con quién diablos me he casado? ¿Por qué está haciendo todo esto? Y naturalmente se divorciaron en 1972. Después del divorcio, Bonnie tuvo una vida difícil. Se quedó sola con su hija mayor y sus otros 2 hijos. Y tuvo que trabajar duro para mantenerlos. Su hija mayor recuerda una vez haberla visto sentada en la cocina frente a un montón de boletas de pago y los papeles de divorcio. Y de pronto su madre se para y le dice, vamos afuera, hay que ir a ver las estrellas. Y se sientan un rato afuera en el parquecito que tenían frente a su casa y miran las estrellas y empiezan a conversar sobre eso, ¿no? Y su madre le dice, ¿no sería genial, no sería bonito que de pronto todas esas estrellas sean en realidad ovnis y nos vengan a recoger y nos lleven lejos a conocer distintos planetas? Su hija cuenta de que ellas dos tenían algo en común, que era que ninguna de ellas se sentía que pertenecía en este planeta y
Su hija sentía de que esto les daba una conexión especial, que esto las unía bastante, porque se sentían como que debían de regresar a su planeta de origen, como que no eran de este mundo. Bonnie Lou se encuentra con Marshall cuando él se encuentra tan avergonzado de su sexualidad que se mete al centro psiquiátrico de un hospital. Bonnie en esta época también se ganaba unos dólares extra haciendo cartas natales. La idea de las cartas natales es que te dicen exactamente dónde estaba cada cuerpo celeste con respecto al sol en el momento preciso de tu nacimiento. Y se cree de que te puede dar más conocimiento o conocimiento más profundo sobre tu personalidad, sobre tu camino de vida y sobre qué decisiones debes de tomar en cierto periodo de tiempo. Y apenas Marshall se entera que Bonnie sabe hacer esto, quiere que le haga su carta natal sí o sí. Ella, por supuesto, accede, le hace su carta natal y luego, a través de la interpretación de esta carta natal, descubre que ella y Marshall se habían conocido en una vida pasada y que Marshall estaba destinado para algo grandioso en esta vida. Que todo lo difícil que había él pasado hasta la fecha era para prepararlo para esta nueva etapa de su vida, que sería muy importante. Esto obviamente le dio bastante propósito en un momento en el que él se sentía completamente perdido. Ahora, tampoco es que fuera raro en esa época que dos personas se entreguen tan completamente a la astrología, a la metafísica y a ese tipo de cosas, porque debemos de recordar que era la época de los 60s. Y en esta época el movimiento contracultura empezó a crecer alrededor del mundo. Este movimiento es el que sienta las bases para la ideología New Age de los 70s y los 80s. Los teosofistas creían de que había nuevas olas de energía espiritual debido a un cambio en el ciclo de la Tierra, conocido como la era de Acuario. Obviamente la frase la era de Acuario se volvió muy popular en esta época. La podemos escuchar en musicales, creo que estaba en una de las propagandas para Woodstock, para el Festival de Woodstock. En los 60 se empiezan a volver popular movimientos religiosos que promovían la paz interna. Estaba el movimiento de la meditación trascendental, estaba la iglesia de todos los mundos y la iglesia de Satán. Algunas de estas mezclaban un poquito de hinduismo con budismo y con el misticismo del Islam. Pero en esencia todas estas personas estaban buscando algo más. Y eso es lo que tienen en común todas estas sectas y todos estos movimientos religiosos o movimientos espirituales, que todos están buscando algo, que todos están buscando algo más allá de este mundo común y corriente. Y con esto empiezan a nacer los movimientos New Age, que buscaban su frase siempre ha sido la de elevar la conciencia. Y a través de esta elevación de conciencia buscar el mejoramiento de la raza humana, para así ponerle fin al racismo, a la corrupción, al delito, a los crímenes, a todo lo que es malo para el mundo y para la raza humana en general. Todo esto le ponía énfasis al mirar hacia adentro para mejorarse a sí mismo. Y esto pronto dio lugar a los libros que conocemos como de autoayuda. Usaban herramientas como el tarot, la astrología, y luego se une a ellos el movimiento holístico, que habla acerca de sanar el cuerpo por medio del consumo de comida natural, cosas naturales. Y a esto se les une también la acupuntura. Ya luego en los 80 se empiezan a utilizar cristales, ya sea para sanación o para ponerse en contacto con seres de otras dimensiones. Y es también en esta época en la que empiezan a incluir a los aliens y a los ovnis o a cualquier ente extraterrestre en sus ideologías. Es en esta época en la que el libro La carroza de los dioses, no sé exactamente cómo traducirlo, pero es en esta época en la que el libro de Eric von Daniken, La carroza de los dioses, se vuelve un bestseller por completo. Este libro creo yo que fue utilizado para, o al menos las hipótesis de este libro fueron utilizados para crear esta serie Alienígenas Ancestrales. En este libro se cuenta de que la raza humana fue visitada
por seres extraterrestres para ayudarlos con su vida diaria, y también gracias a ellos es que se llegaron a construir las pirámides, Stonehenge y las estructuras en la isla de Pascua. Y que también en realidad ellos, bueno, en el libro se dice, y en Alienígenas Ancestrales también, que los entes que pudimos haber visto en realidad, que ahora lo traducimos en libros como por ejemplo en libros espirituales como ángeles o Jesús o seres de otro mundo, en realidad eran extraterrestres. Adicionalmente a esto, en 1961 se reporta la primera abducción extraterrestre. Fue a una pareja, fue a Betty y Barney Hill, que fueron secuestrados. Cuentan todo y todo el mundo lo tomaba como un hecho. Años antes, en 1947, había sucedido lo de Roswell, en la que se cree de que cayó un ovni o cayó una nave extraterrestre en realidad en Roswell, en Nuevo México, y que luego el gobierno de Estados Unidos trató de encubrirlo todo. Pero la gente hasta ahora cree de que en 1947 en Roswell cayó una nave extraterrestre. Luego también en 1970, creo que fue de 1970 desde los 70 hasta los 90, el gobierno de Estados Unidos tenía su propio proyecto llamado Proyecto Stargate, en el cual buscaban si es que realmente existían las personas con habilidades psíquicas, a ver si es que lo podían usar en alguna guerra contra Rusia o algo así. Entonces, Bonnie, Marshall y todos sus seguidores creían en estas ideas, crecieron con estas ideas. Sin mencionar que los 50 fue el año, o se le conoce como el año de oro de la ciencia ficción, y todos se sentaban en sus salas a ver Dimensión Desconocida, Perdidos en el Espacio y Star Trek. Entonces, para los años 60, la gente quería buscar algo más que la religión estricta, querían algo un poco más libre. Bonnie y Marshall rápidamente crearon una relación amical bastante fuerte, una conexión bastante fuerte, y decidieron abrir una librería en la cual dictarían clases sobre elevación espiritual, clases espirituales en general. Pero este centro de desarrollo espiritual no les resultó, y en enero de 1973 deciden agarrar sus cosas e irse de viaje a Houston para emprender su nuevo viaje de descubrimiento espiritual. Marshall ya estaba separado de su esposa y sus hijos desde hace años, pero Bonnie todavía seguía en su trabajo mientras hacía esto del centro espiritual. Estaba en su trabajo, todavía cuidaba a sus hijos, y decidió, para irse con Marshall a Houston, abandonarlos por completo. En el libro del Apocalipsis se dice que habían dos profetas, que Dios les dio el poder para poder profetizar por 42 meses hacia los humanos, a decirles todo. Estos profetas tenían muchos poderes sobrenaturales, pero tras los 42 meses, la bestia lo... Ahora, tras esto, la gente no los quería mucho y celebran la muerte de estos dos profetas, y dejan sus cuerpos tirados en las calles. Dios supuestamente, tras los 3 días, los resucita y lanza un terremoto hacia la tierra que mata a 7,000 personas. Marshall y Bonnie automáticamente se sintieron identificados con este pasaje del Apocalipsis y decidieron, sentían de que ellos eran los dos elegidos, ellos eran los dos elegidos por Dios para darle un mensaje a la humanidad. Y se empezaron a hacer llamar los dos mensajeros. Sin embargo, cambiaron un poquito el mensaje y dijeron de que cuando ellos mueran, vendría un ovni y se los llevaría a una tierra, a prácticamente un paraíso. Y las personas que los siguieran a ellos, que quisieran estar con ellos en ese momento, también se los llevarían y se los llevarían a un paraíso, un ovni. Y ellos no necesariamente tendrían que morir para ir a este paraíso. El paraíso no era como lo pintaba el cristianismo, que tenías que morir y luego tu alma iba. No, tu cuerpo podía ir al paraíso. Y estos ovnis que los recogerían
transformarían el cuerpo humano de estas personas y lo convertirían en un cuerpo perfecto y extraterrestre que pueda sobrevivir en el espacio. Y a este paraíso y a esta forma corporal nueva y extraterrestre le llamaban el siguiente nivel. Ahora, no podías simplemente unirte y ya está. Para unirte tenías que dejar toda conexión con el mundo físico. Tenías que abandonar a tus hijos, a tu carrera, a tu esposo, a tus padres, todo. Tenías que abandonarte hasta a ti mismo. Tenías que abandonar tus emociones, ya que estas emociones eran solo de un cuerpo humano débil, eran débiles, te hacían torpe y débil. Si no abandonabas todo rastro de emociones y conexión con familia o conexión con cualquier cosa que te haga sentir emociones humanas, no podías ascender al siguiente nivel. Ellos empezaron a ganar seguidores cuando empiezan a decir que ellos ya no eran solo dos mensajeros humanos, ellos eran dos mensajeros extraterrestres. O mejor dicho, eran la reencarnación de extraterrestres y que venían a darle el mensaje a la humanidad. El 19 de abril de 1975, un grupo de metafísica los invita a que hablen en una casa, era en la casa de una psíquica. Marshall y Bonnie ahora eran Bo y Pip, se habían cambiado de nombre. Y con esta nueva ideología de extraterrestres consiguen 25 seguidores. 25 personas se fueron de esa reunión con ellos. La psíquica cuenta que ellos tenían un aura casi mágica, una aura muy magnética y que hablaban de una manera hermosa y mágica, que probablemente sea carisma. Ahora, cuando tú decidías seguirlos, ellos no te decían exactamente a dónde debías de seguirlos. Te daban un par de días para que dejes todas tus cosas en orden, para que agarres lo más importante y te vayas. Pero para esto, ellos ya se habían ido a otro lugar. Te decían más o menos dónde iban a estar, pero no el lugar exacto. Y que era una prueba si es que tú los encontrabas. Si es que los encontrabas, era una prueba de tu lealtad y de que estabas destinado a seguirlos. Es en esta época en la que empiezan a llamar a su movimiento Metamorfosis Individual Humana, o en siglas en inglés HIM, H-I-M, ya que la idea era de que pasaran por un proceso especial en el cual su cuerpo cambiaría para poder pasar al siguiente nivel. Algo interesante de este grupo Heaven's Gate es que no se aceptaban niños, nunca. Luego decidieron cambiar su nombre nuevamente. Ahora se llamaban T y Doe. Algunas de las reglas más importantes para estar y permanecer en este grupo era que no debían de beber alcohol, no debían divertirse, no debían de comer nada que les gustara. En realidad ellos no podían hacer nada que disfruten, nada de recreación y por supuesto menos sexo. El 21 de abril del 76, Bonnie Lou anuncia de que ya no aceptarían nuevos miembros y que se quedarían con los 88 miembros que tenían hasta la fecha. Es en este momento que las enseñanzas se vuelven aún más estrictas y empezaron a tener clases y charlas con Bonnie Lou y con Marshall. Pronto se empezaron a quedar sin fondos y Marshall y Bonnie Lou deciden de que tienen que sus miembros salir a trabajar, volver a sus trabajos. Ahora cualquiera pensaría de que, ahora que están teniendo un poco más de contacto con el mundo real, de hecho, de que mucha más gente se empezó a ir, pero no fue así. Ellos iban a trabajar y igual con las mismas regresaban a la secta. En esta época también empiezan a ser más radicales, como mencioné. No podías tener sexo, no podías tener un género. Entonces les afeitaban la cabeza a todos, hombres y mujeres, y todos tenían que vestirse idénticos y además también para ya cortar la última unión con las conexiones que solías tener antes, era tu nombre, te tenías que cambiar de nombre. Ahora, lo que recuerdan algunos de los miembros también es que las clases con Marshall y Bonnie a veces no estaban, en esas clases a veces ellos no estaban muy de acuerdo con las cosas. Por ejemplo, Marshall podía decir, miren a la izquierda y concéntrese, y Bonnie decía, no, tienen que mirar arriba o tienen que cerrar los ojos.
se notaba claramente que la líder real era Bonnie Lou Nettles y no Marshall, porque Bonnie era la que tenía más conocimiento sobre este tipo de cosas, sabía más, y Marshall se dejaba guiar por Bonnie más que nada. A pesar de que claramente se contradecían, los seguidores seguían teniéndoles fe. Es en esta época también en la que Bonnie Lou Nettles empieza a ponerles fechas, la fecha en la que viene el ovni y se los lleva a todos. Pero originalmente se supone que iban a ser solo 5 años. En 5 años venía el ovni y se acababa todo. Y se los llevaba y eran felices para siempre. Pero la fecha llegaba y no sucedía. Y empezaban a aplazar la fecha, y Bonnie y Marshall empezaron a dudar de sí mismos y fueron a su gente, fueron a sus seguidores y les dijeron, ¿saben qué? Nos estamos equivocando demasiado, de repente nosotros no somos los elegidos. Empezaron a dudar de ellos mismos. Y sus seguidores los miraron y les dijeron, no, ustedes son los elegidos, nosotros sabemos que ustedes son los elegidos. Esto solo es una prueba del siguiente nivel para saber si es que nosotros los vamos a seguir, sobre nuestra lealtad para con ustedes. Nosotros sabemos que ustedes son los elegidos, así que no se preocupen. Bonnie Lou Nettles durante todo este tiempo, a pesar de estarle diciendo a todos de que deben de cortar vínculo, cualquier tipo de vínculo y conexión con el mundo humano, le seguía enviando cartas todos los meses a su hija, cartas y dinero del grupo. En una de sus cartas termina diciéndole, confórmate a la sociedad para que tengas paz mental, lo cual iba completamente en contra de todo lo que ella le estaba diciendo y enseñándole a sus seguidores. El 15 de abril de 1985, la hija de Bonnie se preocupó porque no le llegó una carta. El 15 de abril fue la última vez que a la hija de Bonnie le llegó una carta de Bonnie. Y se empezó a preocupar, pasaban los meses y no recibía noticias de ella. Entonces su hija llama por teléfono, trata de buscar, hasta los encuentra. Encuentra la secta de Heaven's Gate y les pregunta por Bonnie, si puede por favor hablar con su mamá, pero nunca le pasaban el teléfono, porque para ese entonces Bonnie Lou Nettles ya había muerto. Un año más tarde, miembros de la secta la contactaron, fueron hasta su universidad y le dijeron que su madre había muerto, pero no respondieron ninguna de sus preguntas y se fueron. Solo le dejaron una carta que le decía que tome sus vitaminas y se alimente bien para que esté sana, y $200. Eso es todo. Poco tiempo después le llega un cassette, un video de Marshall Applewhite en el que él está hablando por 27 minutos. Le dice de que este cassette era para ayudarla a ella con su dolor por haber perdido a su madre, pero en este cassette solo se escuchaba a Marshall Applewhite lamentándose, sintiéndose triste por su pérdida y sintiéndose un poco asustado, pareciera, sobre por qué tuvo que morir y por qué lo han dejado a él ahora solo con una tarea que él no sabe cómo va a realizar. Resulta que Bonnie Lou había tenido un dolor en la espalda. Fue inicialmente a un quiropráctico, pero el quiropráctico no resolvió su problema. Luego ya fue donde un hospital y el doctor le dice que tiene un tumor muy grande en el hígado, tan grande de que aplastaba su diafragma, y a los pocos días murió. Ahora Marshall se veía con un gran problema, porque él y Bonnie siempre habían predicado de que ellos no podían morir, que si por ahí se hacían daño, la tecnología extraterrestre dentro de sus cuerpos los sanaría de adentro hacia afuera, y es imposible, ellos ya no podían morir. Sin embargo, Bonnie había muerto en sus caras prácticamente. Encima Marshall y Bonnie decían de que si mueres de muerte natural no puedes ascender al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo es posible si Bonnie y Marshall se supone que ya estaban en el siguiente nivel?
Applewhite pronto cambió completamente su discurso. Empezó a decir de que el vehículo en el que estaba viviendo Bonnie se estaba viendo afectado por la gran energía espiritual que ella estaba emanando. Ella estaba superando ya a su cuerpo y su cuerpo no lo resistió y empezó a fallar y por eso es que murió. El grupo nuevamente lo aceptó como una prueba de fe. La ideología de Marshall y toda la ideología del grupo viró desde que no necesitas morir para entrar al siguiente nivel, el paraíso está ahí, es físico y no necesitamos morir, vamos a entrar con nuestro cuerpo y la tecnología extraterrestre nos va a ayudar para que nuestro cuerpo tenga la capacidad de entrar a este siguiente nivel. Cambió hacia que este cuerpo es un vehículo y tenemos que dejarlo para poder entrar al siguiente nivel. Adicionalmente a esto, también se añadió una nueva postura, que era de que Satán en realidad era un ente extraterrestre que se había peleado por su ego con el jefe de una nave, y este jefe lo había lanzado hacia la tierra, expulsado, y que toda idea cristiana había sido plantada en el cerebro de todas las personas que eran cristianas por entes luciferinos que trabajaban para este señor Satán, alien. Y estos agentes luciferinos también estaban aquí en la tierra, y ellos eran los políticos corruptos, los dictadores, los asesinos y cualquier persona que hiciera el mal. Esto creo que tiene bastante en común, y creo que quizás fue uno de los, no sé si los inicios, pero que tiene bastante en común con la idea de los reptilianos. Empezaron también a criticar la iglesia bastante, diciendo de que, lanzando la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos ocultistas? ¿Quiénes son los verdaderos idólatras? Si ellos son los primeros prácticamente en hacer miles de rituales, que el matrimonio, que el bautizo, que el besar el anillo del padre. También decían que los rezos de las personas creyentes cristianas eran transmisiones de radio que se enviaban directamente a estos entes luciferinos, y que cualquier milagro era solo intervención extraterrestre. Ellos decían, esto no es una religión que se basa en pura fe, esto no es una creencia más, esto es ciencia, y solían llamar lo que ellos decían ciencia, y si por ahí algún científico demostraba algo con los que ellos no estaban de acuerdo, decían de que eso no era ciencia, eran charlatanerías, y que también eran luciferinos, estaban de parte de Lucifer y Satán extraterrestre. Ahora ellos también amaban la ciencia ficción, su serie preferida era Star Trek, tanto que Marshall Applewhite empezó a utilizar terminología de Star Trek en su día a día. Se pusieron bastante al día con el internet para esa época, empezaron a crear páginas web para otras empresas, así también ganaban un poco de dinero, y crearon su propia página web que hasta ahora, hasta la fecha, sigue vigente. En esta página web todavía se puede ver cómo Marshall y Bonnie creían de que las personas en el siguiente nivel se verían. Decían que esta era una forma ideal de existencia biológica, que parecían casi niños, que no tendrían edad ni sexo, y que vivían y se alimentaban de absorber la energía del sol. Un día, estando en campamento, Marshall reúne a su grupo y les pregunta si estarían dispuestos un día de estos a dejar sus vehículos, que él ya había averiguado y estaba preparando todo para eventualmente ayudarlos a que dejen sus vehículos y ascender al siguiente nivel. Lo curioso es que les pregunta a todos en grupo. Obviamente ellos habían sido entrenados para que se sientan como el grupo es una sola cosa, para pensar en grupo, no para tener pensamientos individualistas, eso era mal visto. Entonces les pregunta al grupo, todos dicen que sí, y después le pregunta a uno por uno, pero frente al grupo, lo cual me parece un poquito manipulador, porque es muy distinto cuando le preguntas a una sola persona a solas que cuando le preguntas a una sola persona, pero en grupo. Más aún si es que están pues entrenados para pensar que todos son uno, todos son una familia y todos tienen que pensar igual. Encima
Habían muchos seguidores que habían estado ahí desde los 70s. Esta reunión de grupos se dio en los 90. Todos dijeron que sí estaban de acuerdo. Hubo uno que no estaba de acuerdo. No lo hicieron sentir mal, solo le dijeron, pero entonces no puedes estar con nosotros, debes de irte, no estás preparado como nosotros. Y la persona se fue, tenía la puerta abierta. No era para nada como en Jim Jones, que la gente estaba con rifles esperando a que te mates. No, aquí hasta en el último momento tenías toda la libertad de decir, no quiero suicidarme, y se van. Desde este día en adelante, Marshall empezó a hacer más importante la idea de que el cuerpo era descartable, de que el cuerpo no era nada, era un cuerpo humano que debíamos de dejar de lado para poder entrar al siguiente nivel. Que el cuerpo era era ropa, que podías sacártela y ponerte una nueva y no pasaba nada. Era un vehículo, eso era todo. El 23 de julio de 1995, Thomas Hale y Alan Bob descubren un cometa que se estaba acercando a la Tierra. Este cometa era muy importante porque fue visible por 18 meses. Se estipuló que el cometa estaría más cerca de la Tierra entre marzo y abril del 97. En noviembre del 96, un astrónomo novato llamado Chuck Schranvik llamó a una radio especializada en conspiraciones diciendo de que había tomado una foto en la cual se veía el cometa y atrás del cometa se veía un objeto que lo seguía. Él dijo de que este objeto era enorme, era 4 veces el tamaño de la Tierra. Días después, un profesor llamado Courtney Brown llama por teléfono a la radio y confirma lo que el astrónomo había dicho. Él dice que tiene una foto tomada por uno de los mejores astrónomos del mundo y que muestra este objeto, al que se empezó a llamar como el compañero del cometa. Envió la foto al dueño del programa de radio, pero le dijo de que todavía no publique la foto. Ahora, el señor de la radio ya no podía esperar más, le había dicho seguramente a sus seguidores de que tenía una foto que confirmaba todo esto y los seguidores querían saber. Entonces él publica esta foto en su página web. E inmediatamente 2 profesores universitarios de Hawái se contactan con este señor, el de la radio, y le dicen que esa era su foto, que esa no era la foto de ningún profesor de ciencias políticas, Courtney, ¿cómo se llame? Courtney Brown, que esa era su foto, era foto de ellos la habían tomado, pero que la habían modificado, le habían puesto con Photoshop una cosita ahí. La foto era falsa. Pero antes de todo esto, se había invitado al profesor Courtney Brown a hablar en la radio. Y él lo que dijo fue que dijo un montón de cosas. Dijo de que él sabía de que había una federación galáctica extraterrestre que estaba mirando todo lo que sucedía en el planeta Tierra a través de una pantalla 4D. Y que esta federación galáctica estaba enviando mensajes a través de este objeto que estaba siguiendo al cometa, que el cometa estaba lanzando este mensaje hacia la Tierra. Bueno, que el objeto estaba lanzando este mensaje hacia la Tierra, que era un mensaje importante hacia alguien en la Tierra, pero esta persona estaba escuchando pero no estaba entendiendo. Marshall escuchó este mensaje, obviamente, escuchó el programa de radio y supo o asumió más bien, que este mensaje era para él, y reunió a su grupo y les dijo: ha llegado el momento, tenemos que prepararnos. Prácticamente a continuación, alquilaron una mansión de $7,000 mensuales. Es en esta época también en la que varios miembros de su equipo, de su organización, de su secta, le dicen a Marshall que querían hacerse un procedimiento de castración, que querían que su tiempo en la Tierra, el poco tiempo que les quedaba, pasarlo de una manera más fácil, porque se les hacía difícil vivir con esa tentación sexual. Entonces querían castrarse. Una de las chicas en esta organización parece que había sido, o ella sentía de que había sido enfermera en una vida pasada, y ella averiguó por internet cómo se hacían estas castraciones.
Lanzaron una moneda y el primero accedió. Ahora, Marshall no era el que quería castrarlos a todos, eran los seguidores los que querían. Y él mantuvo abierta la posibilidad de que si no querías castrarte no lo necesitabas hacer, pero los seguidores querían pasar por ese procedimiento. Y obviamente no sucedió bien, no se hizo correctamente, y la persona que fue sometida inicialmente por esta chica a este procedimiento, pues no se le hizo una castración correcta y tuvieron que pedir ayuda. Marshall, cuando la chica ya no sabía qué hacer, cuando la enfermera dijo: Marshall, ¿sabes qué? Había un problema y no sé qué hacer, hay mucha inflamación y mucha sangre. Marshall se puso a llorar. El líder de la organización se puso a llorar y dijo que llamen por favor a la policía y que lo arresten. Sus seguidores tomaron la batuta de todo y dijeron: no te preocupes, Marshall, tú quédate aquí y nosotros vamos a arreglar toda esta situación. Alquilaron una habitación de un hotel. Fueron 3 personas a cuidar al enfermo, al mal castrado, y por alguna razón llamaron al cura, llamaron a un cura católico para preguntarle qué es lo que debían hacer, porque por alguna razón pensaban de que el cura sabría qué hacer en esa situación. Obviamente el cura les dijo: tienen que llevarlo a un hospital. Ya cuando lo llevaron al hospital, lo arreglaron, lo dejaron bien, lo dejaron normal y no castrado. Esta persona ahora sigue viva y tiene hijos. Sin embargo, en entrevistas él ha dicho de que no se arrepiente, que eso fue lo mejor que él pudo haber decidido en ese momento. A pesar de que todo había salido mal, 8 miembros adicionales del grupo decidieron ir a México a pasar por castraciones, y a 8 miembros los castraron, incluidos a Marshall también. Un mes antes del suicidio, todos los miembros de Heaven's Gate sacaron $5,000 en efectivo aproximadamente y decidieron irse a Las Vegas. Y hicieron todo lo que una persona común y corriente hace en Las Vegas. Se fueron a juegos, apostaron, comieron. Prácticamente todo lo que era recreación, que supuestamente no estaba permitido, que supuestamente ellos ya estaban por encima de eso, pero hicieron todo eso supongo que como un despedirse del planeta. A pesar que, claro, iban a estar rodeados de todos esos seres luciferinos de los cuales ellos querían alejarse. Luego de esto pidieron muchos metros de tela morada y negra, ya que iban a empezar a confeccionar sus uniformes. Applewhite, bueno, todos ya sabían de que eventualmente iban a suicidarse para que cuando llegue el ovni se los puedan llevar. Y Applewhite pensó de que esto iba a ser mediático y quería que cuando las cámaras los encuentren vestidos de una manera especial. Adicionalmente también pidió 39 pares de zapatillas Nike, todas negras con el símbolo blanco. Posteriormente, luego del incidente, Nike anunció que discontinuará estas zapatillas porque no tenían nada que ver y no querían tener nada que ver con esta secta. Luego de ir a Las Vegas, fueron a SeaWorld, fueron al Parque Nacional, fueron prácticamente a disfrutar del mundo que estarían dejando atrás. Se averiguaron exactamente el día en el que el cometa estaría lo más cerca de la Tierra posible, y el 19 de marzo empezaron a filmar sus videos de salida. Luego de esto fueron a comer pizza, era de noche, fueron a comer pizza, gastaron cerca de $417. Al día siguiente, a las 2 p.m, fueron a almorzar, estuvieron afuera cerca de 40-45 minutos, y al regresar a la casa firmaron su libro de salida. Lo que pasa es que ellos tenían un libro en el cual registraban todas las entradas y salidas. Si por ejemplo un miembro tenía que salir, registraban nombre, a qué hora salía, qué iba a hacer y a qué hora iba a regresar. Esta vez todos registraban que estaban saliendo y que no sabían en qué momento iban a regresar. Algunos ponían hora de regreso nunca, hora de regreso signos de interrogación o simplemente una rayita.
Dejaron un documento llamado La Rutina y es gracias a este documento que se sabe exactamente cómo fue el procedimiento para el suicidio. El suicidio se dio en turnos, de manera muy organizada. El primer grupo de 15 personas eran los primeros en suicidarse. Un grupo de 8 personas los ayudaron a vestirse. Les dieron lo que debían consumir, que era fenobarbitol mezclado con puré de manzana, y se lo tomaron con un shot de vodka. Ya que estaban vestidos, les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y una vez que ya habían muerto, les pusieron una tela morada encima. Al siguiente grupo de 15 también hicieron lo mismo. Luego fue un último grupo de 7 y finalmente quedaron otros 2. Esos últimos 2 fueron encontrados solo con la bolsa de plástico en la cabeza, pero sin la tela morada. 5 personas alrededor de todo el país recibieron paquetes con instrucciones sobre qué es lo que debían de hacer. Uno de ellos recibió la instrucción de que debía ir a la casa y llamar a las autoridades, y eso fue precisamente lo que hizo. Filmó y luego llamó a las autoridades. Las personas fueron encontrados el 26 de marzo y inicialmente se creyó que todos eran hombres, ya que tenían el pelo corto y todos estaban utilizando el mismo uniforme. Meses después, varios miembros intentaron suicidarse para unir de la misma manera, consumiendo el mismo fármaco y con la bolsa de plástico en la cabeza, con el mismo uniforme y con la tela morada, ya sea al lado de ellos o encima de ellos. Y si no tenían éxito a la primera, intentaban una segunda vez meses después. Algo un poco extraño y un poquito macabro es que un administrador público empezó a subastar todo lo que encontraron en la mansión, incluyendo las camas donde había muerto la gente. Su excusa fue que necesitaban fondos para cubrir todo lo que habían gastado en la investigación. Pero, bueno, no sé. A la fecha, estas zapatillas, no las mismas, pero las zapatillas del modelo que utilizó Applewhite para los suicidios, estas 39 zapatillas, hay modelos todavía de gente que compró en esa época que se venden a la fecha en eBay hasta por $7,000. Y bueno, esta fue la historia de Heaven's Gate, la secta ovni americana en la que murieron 39 personas. Hasta ahora he visto entrevistas de gente que perteneció a Heaven's Gate, pero que se fueron, que dicen de que cuando vieron la noticia pensaron, wow, me encantaría haber ido con ellos, y creen de que cometieron un gran error al no quedarse dentro de la secta. Espero que el video les haya gustado, y si quieren que YouTube les notifique cada vez que subo un video, denle clic a suscribir y a la campanita, y ya nos vemos la próxima.